Pues buenos días, espero que estén muy bien todos. Vamos a revisar un poquito los datos que están saliendo el día de hoy, datos muy importantes. Vamos a platicar sobre la inflación que hemos estado pensando o mencionando que no vemos en dónde está la inflación de los aranceles. Pues bueno, hoy sale un dato que parece revelar que los próximos meses probablemente no sean buenos en términos de inflación, pero bueno, creo que todavía tenemos que esperar. Los mercados reaccionan de manera negativa, solo un sector de los 11 en Estados Unidos está subiendo y apenas es el healthcare 0,1%. El Russell que había subido tanto ante los datos de el martes sobre el tema de la inflación al consumidor, pues bueno, retrocede de manera importante, 1,4%. El Standard Poor's 0% y el Nasdaq sube 0,2%. En México los mercados también caen alrededor de 1,1%. Habíamos visto una semana muy buena la semana pasada, pues esta no ha sido una buena semana para los mercados en México. El Bitcoin, digamos, cae, pero bueno, se encuentra bastante alto el nivel del Bitcoin, 3,2%. Seguimos viendo pues un tipo de cambio estable. De hecho, pues bueno, ahorita lo estamos viendo en 18,75, sube ligeramente, pero sigue estando por debajo de los 18,80. El dato de la inflación al productor el día de hoy hizo que el peso pues perdiera alrededor de 15 centavos. Y bueno, vamos a platicar un poquito cuál es este dato que les estoy mencionando y es la inflación al productor. Recuerden que hemos estado hablando acerca de la inflación y bueno, la inflación se mide de varias formas. Generalmente la que nosotros vemos es la inflación al consumidor, es la que nos afecta a nosotros. Pero hay un dato que se llama la inflación al productor y este sube de manera muy, muy importante. ¿Qué tanto subió? Pues prácticamente 1% en el mes de julio. 1% para un mes es muchísimo y se esperaba 0,2%. O sea, sube 0,9 el PPI y el Core PPI mes a mes, esta tendencia, bueno, esta inflación que mide la tendencia, también sube 0,9. ¿Cuál es el tema con este dato? Bueno, principalmente como va la inflación, generalmente los primeros que experimentan la inflación son los productores. Es decir, la gente que está produciendo, las compañías, en fin, todos los que están vendiéndole al consumidor, empiezan a ver un repunte en la inflación y posteriormente se lo pasan al consumidor. Entonces, esta puede ser una señal de que en los próximos meses habría inflación en Estados Unidos. Este dato no subía 0,9% en un mes desde 2022. Hace 3 años que no veíamos, pues bueno, un dato así de elevado. Y bueno, de lo que estamos viendo, en dónde está la inflación, que es importante revisar, estamos viendo la parte de servicios subió 1,1%. Estamos viendo inflación en la parte de servicios que ya había mejorado de manera importante. En la parte de maquinaria y equipo sube 3,8%. Y bueno, yo creo que todo esto tiene que ver con los aranceles que está poniendo Donald Trump y bueno, se empieza a ver que sí tiene un impacto. Hay mucha gente que ha estado pues criticando, sí, digamos, injustamente a la Fed por no bajar tasas, sobre todo el gobierno federal de Estados Unidos. Le conviene que bajen las tasas para reactivar la economía. Pero me parece que con estos datos la Fed está haciendo lo que tiene que hacer en el sentido de que no sabemos cuál va a ser el impacto real de la inflación y por lo menos en este dato lo que vemos es que es probable, y digo es probable porque no es una correlación uno a uno, es probable que vayan a empezar a subir los precios al consumidor y eso pues afecta mucho al consumidor y como sabemos pues la Fed tiene dos mandatos, tiene el mandato del empleo y tiene el mandato de la inflación. Al ver estos datos me parece que pues difícilmente la Fed
va a recortar si tuviera que tomar una decisión en las próximas semanas, difícilmente recortaría la tasa de referencia. Hay que ver cómo permea esta inflación a la inflación al consumidor. Y bueno, eso es un poquito lo que tenemos el día de hoy. Es muy importante considerar el entorno macroeconómico en el cual estamos actualmente, donde los precios de las acciones están relativamente altos. Y digo relativamente porque hay que medirla pues en ratios, y lo que estamos viendo es el ratio de precios sobre utilidades bastante elevado. En este momento, si me preguntan, me parece un poco arriesgado estar concentrado en empresas, sobre todo de tecnología, en ese tipo de empresas que tienen un poquito más de duración, es decir, están valuadas mucho por los ingresos que tienen en un futuro. Y es porque estas son las que pueden caer de manera más importante, son los que tienen los múltiplos más elevados, y eso puede traer algunas caídas importantes. Si ligamos esto con lo que revisamos el martes, donde el 90 y tantos por ciento, 91% de los inversionistas está considerando que los precios de las acciones está sobrevaluado, pues bueno, me parece que el riesgo es importante. Y no lo digo nada más porque se vaya a ver reflejada la inflación, porque el empleo vaya a disminuir. No, no tiene mucho que ver con eso, sino por la volatilidad que puede tener en el corto plazo. Ahorita los inversionistas están revisando pues mucho dos cosas: el tema de el empleo y el tema de la inflación. Sobre todo, creo que ahorita pues esos dos son, pues sí, son los datos que estará revisando el mercado de manera muy puntual, y ante un dato que decepciona un poco con las valuaciones como están ahorita, pudiera caer de manera importante. No es que vaya a haber un bear market, no es que vaya a haber que haya una burbuja, eso no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la volatilidad puede ser muy fuerte en el corto plazo por esas dos razones, ¿no? Por la parte de las valuaciones y por la parte de la percepción de los inversionistas, adicional a que se empieza a ver cierta debilidad en el empleo y pudiera estarse vislumbrando un poco inflación en el corto plazo. Y si se llega a dar esta conjunción de inflación elevada con una contracción en el empleo, entonces la Fed va a tener un problema y Estados Unidos pudiera tener un problema. Las probabilidades no son muy altas, pero hay probabilidades, y recuerden que todo en los mercados son probabilidades, estadísticas, y de acercarse un poquito las probabilidades a que esto suceda, podríamos ver una corrección importante. Entonces, ojo con los mercados como están actualmente, sobre todo algunas empresas de tecnología. Vemos también el tema del Initial Jobless Claims, o sea, estos son los seguros de desempleo, bastante en línea, no ha tenido ningún brinco en los últimos meses, son datos semanales, ya ha estado muy estable, lo cual pues nos habla un poco de que la gente, no están despidiendo a gente. Generalmente, para que haya un repunte en el desempleo, este dato tendría que empezar a subir y posteriormente disminuir la generación de empleo. En los últimos 3 meses, después de la corrección que hizo el Buró de Estadística de Estados Unidos, que por cierto le costó la chamba a su directora, vimos que el dato de los últimos 3 meses de generación de empleo ha estado bastante débil. Y eso, bueno, pues suma un poquito a esta historia y probablemente al nerviosismo. Si vuelve a salir otro dato similar, probablemente estaremos hablando de correcciones en el mercado, y pues bueno, las que tienen más duración o más riesgo, más beta, pudiéramos estar viendo que tuvieran una caída, puede ser importante. Importantísimo dato el día de mañana, me parece, y es las ventas al consumidor. Se espera que en julio las ventas al consumidor
hayan subido alrededor de 0,5%. El mes pasado subieron 0,6%. Recuerden que este dato representa prácticamente más del 60% de la economía en Estados Unidos. Entonces, este dato es fundamental para saber cuál es el estado de la economía y bueno, se espera que crezca, se espera que el mercado, bueno, los consumidores sigan resilientes y tengan un crecimiento de aproximadamente medio punto porcentual. Si hablamos de año a año, se está esperando que suba alrededor de 3,5%. Pero bueno, vamos a esperar porque mañana será el día que conozcamos este dato. Insisto, este tipo de mercados donde están en avaricia y bueno, hay ciertas condiciones que pudieran cambiar esta tendencia, pueden ser algo peligrosas, sobre todo en el corto plazo. Recuerden que en el largo plazo, pues los mercados suben y esa es la historia, ¿no? Pero si traemos mucho riesgo en el corto plazo en empresas que sus valuaciones están muy estiradas, bueno, pues eso puede ser un problema. A ver, en Europa también salen los datos de la producción industrial de junio, datos muy débiles, se contrae 1,3% la producción industrial, en línea con lo que hablábamos de Italia esta semana, donde hubo deflación de 1% en un mes, donde podíamos estar viendo una debilidad en el consumo interno en Europa. Y bueno, hoy se empieza a confirmar un poquito esto sobre una contracción mes a mes. Si hablamos de el empleo, se generó, o bueno, estamos viendo que incrementa el empleo, es decir, mejora un poquito el empleo, muy ligeramente, 0,1%, y en el estimado del PIB en el segundo trimestre del año sale en línea con lo que se esperaba, 0,1%. En fin, vamos a ver cuáles son los datos del día de mañana. Creo que los mercados estarán muy atentos a este dato. Hemos visto pues muy fuerte el consumo en Estados Unidos y eso ha mantenido también la parte del empleo en esos niveles. Hay datos el día de mañana también, la expectativa de inflación a 5 años ha estado relativamente alta, se espera que repunte ligeramente y la expectativa de inflación a corto plazo, donde se espera también que suba, se espera que esté en alrededor de 4,8%, son niveles históricamente altos. Insisto, yo creo que la Fed está haciendo pues su trabajo en este sentido, donde hay una incertidumbre muy importante, tanto en la inflación como en la parte del empleo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Los mercados, pues, no han cambiado mucho, con excepción del Russell, que ha sido el que más subió esta semana debido a los datos de la inflación al consumidor. Por acá, hay algunos comentarios. Buenos días a todos. En fin, esto es lo que tenemos el día de hoy. Insisto, es un mercado a la alza, pero hay ciertas condiciones que no me gustan mucho, sobre todo en el mediano y corto plazo, que podía haber ajustes y pues reacomodo en la parte de los sectores, ¿no? En fin, espero que tengan muy buen día. Vamos a revisar el día de mañana este dato de las ventas al consumidor, muy importante. Y bueno, por acá nos vemos mañana.